bring in Sam Stovall. He is Chief Investment Strategist at CFRA Research. CFRA Research Chief Investment Strategist Sam Stovall. And CFRA Research Chief Investment Strategist Sam Stovall. Sam Stovall is here, Chief Investment Strategist at CFRA Research. This is Sam Stovall, the Chief Investment Strategist at CFRA. Sam Stovall es uno de los analistas más reputados de todo Wall Street. Lleva a sus espaldas una trayectoria intachable con un prestigio tremendamente positivo. ¿Qué es lo que opina ahora mismo de la bolsa? ¿Cree que estamos en una burbuja que puede explotar en cualquier momento? ¿Le recuerda todo esto a otras situaciones en las que vinieron nubes negras para la economía y los mercados? Todo esto es lo que tratamos en esta entrevista en exclusiva en mi canal y espero que la podáis disfrutar. Así que vamos a ello. Bueno, pues muy buenas a todos y vamos a recibir a uno de los expertos de Wall Street que siempre viene por aquí por el canal, que es Sam Stovall, responsable de CFRA, y siempre un placer contar con su visión de mercados y además una de las mentes más reputadas allí en Estados Unidos, y siempre es un honor tenerle. El placer es mío, Héctor. Gracias por invitarme. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es: Donald Trump ha llegado al poder en un contexto de dudas sobre la inflación y el crecimiento futuro, y el consenso señala una aclaración sobre el crecimiento y mucho potencial en los mercados de valores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu pronóstico para este año? Bueno, mi pronóstico para este año es que será un año positivo. Es probable que el S&P 500 registre un rendimiento positivo, pero no estoy convencido de que vayamos a ver otro aumento de 2 dígitos. Cuando miras la historia, realmente solo hay una de 5 posibilidades de que terminemos con 3 años sucesivos de ganancias de 2 dígitos. Después de un año de pérdidas, el presidente Trump es proempresarial, una persona que no le gustan las regulaciones, así que Wall Street es muy optimista sobre lo que él hará por la economía y por el mercado de valores, y ahora mismo estamos viendo un crecimiento muy fuerte en los índices desde entonces. El fondo del 10 de enero, justo antes de la inauguración, el S&P ha subido casi un 5% con todos los tamaños, estilos y sectores en territorio positivo. Así que definitivamente hemos tenido un buen comienzo. Y en términos de economía, ¿no ves algunas nubes en la caminata de este año? Bueno, creo que vamos a estar escalando una ligera pared de preocupaciones con la economía porque se espera que el crecimiento se desacelere al 2.4% en 2025 en comparación con el 2.8% de crecimiento que probablemente vimos en 2024, y luego en 2026 es probable que el crecimiento sea aún más lento, al 2.2%. La gran preocupación que tienen los inversores hoy es qué tan persistente será la inflación. La mayoría de los inversores están preocupados de que la Reserva Federal esté en pausa, al menos en el primer trimestre, y tal vez recorten las tasas de interés en el mejor de los casos 2 veces en 2025, una en el segundo trimestre y luego nuevamente en el cuarto trimestre. Pero muchos inversores están preocupados de que si la Reserva Federal suena demasiado dovish, como si fueran a recortar las tasas más de 2 veces, entonces tal vez el rendimiento del bono a 10 años vuelva a subir, ya que los vigilantes de bonos creen que la inflación no ha sido domada. Entonces, ¿la inflación es el gran, enorme riesgo colateral este año? Es el riesgo colateral más visible. En este momento, digo eso porque hay otras áreas, como la preocupación por los consumidores y la cantidad de deuda que están acumulando. Hay preocupación por los aspectos geopolíticos, con Trump buscando imponer restricciones al petróleo ruso, etc. ¿Qué tipo de respuesta enfrentará EU y terminar enfrentando de Rusia? ¿Qué pasa con los aranceles que vienen de México o de Canadá y de China? ¿Qué tipo de impacto podría tener eso en el crecimiento económico global? Así que muchos de esos factores están ahí, pero son mucho más difíciles de cuantificar en este momento. ¿Y cuáles son tus perspectivas sobre el mercado laboral? Porque el año pasado vimos una desaceleración en este sentido. Así que ves este año otro mercado laboral en desaceleración o congelado o tal vez estabilizado este año. Bueno, nuestra perspectiva para el mercado laboral es que probablemente veremos una ligera desaceleración del área del 4% bajo al área del 4% medio, quizás un 4.4 o 4.5% de desempleo. Para finales de 2025
pero ese nivel sigue estando muy por debajo de lo que los economistas solían pensar que era el pleno empleo. Solían pensar que el 5% era lo más bajo que podíamos alcanzar en un nivel de desempleo, porque algunas personas simplemente no eran empleables, pero es probable que sigamos por debajo de ese nivel. Así que el empleo debería mantenerse bastante resistente y eso ayudará al crecimiento económico este año y el próximo y nos ayudará a evitar una recesión. Estoy hablando sobre los mercados de valores. Una de las principales dudas este año en los mercados es la concentración de las acciones más importantes, los magníficos 7. ¿Ves esto como un punto peligroso o no? Bueno, es un poco preocupante porque en este momento las valoraciones, la relación precio-beneficio del S&P 500 basada en las estimaciones de ganancias a 12 meses adelante está más del 20% por encima de su promedio de 10 años y cerca del 40% por encima de su promedio de 20 años, así que tenemos que preocuparnos por eso. Pero si miras a las empresas de mediana y pequeña capitalización, estas empresas en realidad están cotizando a un descuento en comparación con su relación precio-beneficio relativa a largo plazo, es decir, cuál es su relación precio-beneficio en comparación con el S&P 500. Así que muchas de las empresas que no forman parte de los MAG 7 tienen valoraciones atractivas. Realmente el verdadero desafío es lograr que los inversores se concentren en ellas, no necesariamente en esos 7 principales, pero hemos estado viendo una mejora en lo que yo llamo participación, es decir, hace solo una semana solo teníamos el 10% de las 155 subindustrias en el S&P 500 cotizando por encima de sus medias móviles de 50 y 200 días, así que eso es muy bajo y generalmente representa una situación de sobreventa. Desde entonces hemos rebotado en términos del precio del S&P 500 y la participación se ha ampliado. Ahora estamos viendo que el 42% de estas subindustrias están cotizando por encima de ambas medias móviles a más largo plazo. Así que con nosotros continuando viendo una mejora en los precios, creo que probablemente veremos otras áreas más allá de los MAG 7 yendo bastante bien. Quizás los periodistas y los medios estamos bastante obsesionados con las valoraciones y el S&P 500, pero hay más valor en otras acciones. Y quiero preguntarte sobre las empresas de mediana y pequeña capitalización en los EU. ¿Ves que con esto la administración de Donald Trump podría hacer que algunas empresas suban con las nuevas políticas que podrían aplicar en los EU? ¿O cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, las acciones de mediana y pequeña capitalización han parecido atractivas durante bastante tiempo. De hecho, las acciones de gran capitalización han superado a las acciones de mediana y pequeña capitalización en 8 de los últimos 10 años, así que la gente todavía está esperando, todavía tiene la esperanza de que las acciones de mediana y pequeña capitalización tomen el centro del escenario y creo que con el valor de los EU, el fortalecimiento del dólar podría ayudar a estas empresas porque su mercado está más centrado en el ámbito doméstico, no tienen mucha exposición en el extranjero y por lo tanto el dólar más alto no afectará sus ventas, pero si no vemos que las tasas de interés bajen de manera significativa en 2025, creo que las acciones de mediana y pequeña capitalización seguirán enfrentando desafíos porque necesitan tasas de interés más bajas para poder pedir prestado y expandirse. Y también necesitan banqueros que estén dispuestos a proporcionarles esos préstamos. Y algunos comparan esta situación de la IA con la burbuja de las .com o los Nifty 50. ¿Encuentras esto comparable o en tu opinión no es la misma situación? Creo que hay algunas situaciones comparables. De hecho, el pasado julio, cuando el mercado alcanzó un extremo en términos de valoraciones, es decir, el S&P estaba cotizando a un 40% de prima sobre su promedio de PE de 20 años y las acciones tecnológicas estaban cerca de un 80% de prima. Luego pasamos por una caída de casi el 10% en los precios, pero muchas de las comparaciones entre las acciones tecnológicas de gran capitalización y las acciones tecnológicas del S&P 500 ponderadas por igual, mirando el rendimiento de los precios, mirando las valoraciones, etc., parece recordar a 1999, así que creo que los inversores deben ser cautelosos. No compren solo porque escuchan a alguien en la televisión hablar sobre una acción en particular, pero asegúrate de que haya un potencial de crecimiento que respalde una valoración tan alta. En la situación actual, en su opinión, ¿es mejor un S&P 500 con el mismo peso que nuestro? ¿S&P 500 con la misma exposición?
o la exposición del S&P 500? ¿Es mejor ponderar por igual o no? Bueno, el ponderado por igual es más atractivo en términos de valoraciones. Sin embargo, cada vez que el mercado de gran capitalización entra en una caída, es decir, si terminamos cayendo en un retroceso, corrección o incluso un mercado bajista, muchas veces las acciones ponderadas por igual se ven afectadas, aún más principalmente porque no tienen los contactos con los bancos, no tienen las conexiones con los proveedores, etc., de la manera en que lo hacen las empresas mucho más grandes. Así que, desafortunadamente, al esconderse en cierto sentido en el peso igual, el S&P 500 no te va a proteger en cierto sentido de un huracán de caídas de precios, si eso llegara a suceder. Así que yo diría que probablemente querrías diversificarte en otros sectores del mercado. Hice un estudio recientemente analizando un portafolio de 50% en tecnología y 50% en productos de consumo básico, es decir, alimentos, bebidas, tabaco o industrias muy defensivas, y ese portafolio 50-50 reequilibrado anualmente desde 1990 proporcionó el 94% del retorno de la tecnología, pero con un 40% menos de volatilidad. Entonces, una forma en que los inversores podrían dormir mejor por la noche no es necesariamente moviéndose hacia las áreas de mediana y pequeña capitalización, sino diversificando entre las áreas de crecimiento y las defensivas. ¿Y qué tal el oro o el Bitcoin como activos alternativos en el portafolio? ¿Crees que en 2025 podríamos ver otro repunte? Entonces, si miramos el año 2024, vimos un gran repunte en los dos activos. Entonces, ¿crees que podríamos repetir la misma historia o es completamente diferente? No, creo que podríamos ver un rendimiento similar en 2025. Nuestra recomendación de portafolio hipotético para un inversor moderado es 45% en acciones de EEU, acciones, 15% internacional, 30% en bonos y 5% en materias primas, ya sean materias primas físicas como oro, madera o petróleo, así como materias primas digitales, como el Bitcoin, y luego el 5% restante está en efectivo. Pero nuestra sensación es que necesitas tener algo de exposición a un área que ciertamente es alentada y promovida por la nueva administración, especialmente si la incertidumbre sobre la inflación aún persiste. El año pasado vimos algunos aspectos diferentes sobre la renta fija a corto plazo en los portafolios, tal vez crear algunas oportunidades este último año, pero en duraciones largas en el tesoro a 10 años y el tesoro a 20 años, no vemos algún tipo de oportunidades. Entonces, ¿crees que este año la renta fija puede ser un activo ganador? Creo que tener exposición a la renta fija es bueno para un inversor promedio y moderado porque ofrece equilibrio, ofrece menor volatilidad, también ofrece algo de ingreso, y dado que creemos que el rendimiento del bono a 10 años bajará del nivel actual de 4.7% a alrededor de 4.10 para finales de 2025, eso podría permitir una buena apreciación de capital para los bonos de mayor plazo. Pero debido a que las tasas de interés también son relativamente atractivas en el corto plazo, una exposición a un enfoque escalonado podría ser apropiada también. Pero tener algún tipo de exposición a la renta fija sí ofrece lastre o estabilidad al portafolio de uno. Y pues ves el tesoro en 5% o tal vez en 6%, te pregunto. Eso porque vi las últimas perspectivas sobre Stanley Druckenmiller y él dijo que tal vez podría ser posible que el 5 o 6% en el tesoro podría ser posible. Bueno, creo que algo como el 5% podría ser posible. Estamos bajando de ese nivel cercano al 4.8% recientemente, nivel del 6%. No estoy convencido de que esa sea un área que probablemente veamos. Dicho esto, les recuerdo a los inversores que si miran el rendimiento del bono a 10 años hoy, alrededor del 4.6%, y lo comparan con el rendimiento promedio de los últimos 65 años, ese rendimiento promedio fue 5.75%. Así que todavía estamos muy por debajo del rendimiento promedio a largo plazo de un bono a 10 años. Y si miras las medidas de inflación, tanto el IPC como el preferido de la Fed, PCE, los gastos de consumo personal, hoy estamos negociando por debajo del promedio a largo plazo de ambos índices, tanto en términos generales como en base subyacente
Así que el entorno de hoy históricamente todavía se ve bastante atractivo. Así que muchas gracias, Sam Stowa, de CFRA. Gracias por tu análisis y espero que lo veas tal vez y podríamos verlo de nuevo aquí en mi canal. Muchas gracias de nuevo. El placer es mío. Gracias. Un abrazo